Bienvenidos a Bacteriología Clínica. Este video se llama Aprendiendo a tipificar y justamente es lo que vamos a hacer, identificar a las bacterias que con mayor frecuencia se encuentran en el laboratorio, se aíslan de las muestras clínicas. Vamos a ver cómo tipificar con pruebas manuales, cómo con pocas pruebas podemos llegar a género y a veces también a especie. Quiero aclarar que tomé como ejemplo algunas bacterias y también elegí algunas pruebas, ya que hay muchas más bacterias y más pruebas también. Cuanto mayor cantidad de pruebas tengamos disponibles para utilizar, es probable que lleguemos no solamente a género, sino también a especie. En lo que es el estudio de una muestra para bacteriología, hay siempre etapas. Primero hay una etapa en donde hay que recolectar la muestra para poder estudiarla, y esa es la etapa preanalítica. En la etapa analítica, ya cuando la muestra ingresa al laboratorio, hacemos todo el análisis propiamente dicho. Y en la etapa postanalítica emitimos el informe final, que es lo que le va a llegar al médico. En este video lo que vamos a ver dentro de la etapa analítica solamente la tipificación. Nos vamos a centrar en eso. No vamos a ver ni la siembra ni el antibiograma. Elegí dentro de las bacterias que se presentan con mayor frecuencia estas que les estoy nombrando acá. Cocos gram positivo, Staphylococcus, cocos gram positivos, Streptococcus y Enterococcus, Coccobacillus gram negativos, Haemophilus, cocos gram negativos, Neisseria y Moraxelas, Bacillus gram negativos, fermentadores y no fermentadores de la glucosa. Para poder tipificar necesitamos aislar, entonces para aislar necesitamos sembrar en medios de cultivo, que es donde vamos a tener el crecimiento, el aislamiento de las bacterias. Entonces, ¿qué medios de cultivo tenemos de rutina? Por supuesto, yo acá les dejo los que uso y algunos de los que se usan con mayor frecuencia. Son los medios generales en donde vamos a sembrar a diario las muestras. Después hay medios más específicos, que no los nombro, porque son como más específicos para determinado tipo de bacterias que se buscan. Por ejemplo, les doy un ejemplo, quiero decir, puede ser el Tiger Martin para el aislamiento de Neisseria gonorrhoeae, ¿sí? Es un ejemplo que les estoy dando. Y así sucesivamente. Lo que les puse, sí, es el agar SS, que es un medio bastante específico, que no lo vamos a, digamos, usar para todas las muestras, pero sí se usa de rutina en lo que es coprocultivos, que todos los días alguna muestra de materia fecal por ahí tenemos. Entonces por eso lo incluí en esta lista. Fíjense después y vayan viendo cuáles son los medios y cuáles son las diferentes utilidades. Necesitamos medios de cultivo y necesitamos pruebas para tipificar. Acá tenemos, fíjense también después, léanlas, pruebas que nos van a servir para tipificar cocos y pruebas que nos van a servir para tipificar bacilos. Las vamos a ir nombrando a lo largo del video. Toda marcha bacteriológica, o sea, todo diagnóstico comienza en el laboratorio con una observación microscópica. Entonces, la observación microscópica puede ser de dos maneras. Podemos observar en fresco y podemos observar haciendo coloraciones previas. La observación en fresco es una herramienta importante, pero que no se usa para todas las muestras, como yo les puse ahí. Para algunas. Por ejemplo, la observación en fresco de un sedimento urinario, la observación en fresco de un extendido de materia fecal, la observación en fresco de un exudado vaginal. Esas son muestras en las que es importante. Pero el resto no. Por ejemplo, una observación en fresco de un hemocultivo no me da ninguna información. Ahora, la coloración de Gram sí es una herramienta útil que tenemos. ¿Por qué? Porque nos va a clasificar a las bacterias en Gram positivas o en Gram negativas, de acuerdo al color que toman, rosa o violeta, y también nos va a dar idea de qué forma tienen esas bacterias, si son cocos, si son bacilos, cocobacilos, etc. Y cómo se agrupan también. Acá tenemos un ejemplo de una observación microscópica de un extendido hemocultivo. Es una coloración de Gram en la que vemos cocos Gram positivos en racimos. O sea, vemos todo un campo lleno de esas estructuras más grandes, color lila, que son los eritrocitos, pueden ser lila o a veces un poco más, se tiñan un poco más de color más oscurito, y después gran cantidad de cocos Gram positivos en racimos, que son esto, bueno, después terminó siendo un estáfilo, ¿no? Pero
es la primera observación que hacemos y a través de esta coloración de Gram ya podemos emitir un informe preliminar al médico. Antes de seguir adelante y que ya vamos a empezar a ver cómo van a hacer las tipificaciones de las bacterias, quiero aclararles que para tipificar en forma manual, que este es el motivo de este video, siempre necesitamos tener tablas, ¿sí? Tablas en donde vamos a tener que, según qué prueba bioquímica, va a ser para esa prueba el microorganismo que estamos estudiando, mejor dicho la bacteria, positivo o negativo para la prueba. Entonces es importante que siempre tengan tablas, uno puede elegir la que más le guste, pero que sean de orígenes confiables. Yo siempre recomiendo la de los libros. ¿Qué van a aparecer en esas tablas? Signos como positivo, negativo o sus variantes, que es la que vamos a ver acá. Cuando es positivo para la prueba, quiere decir que el 95% de las cepas son positivas para esa prueba, ¿sí? Van a dar positivas. Cuando es negativa, el 95% de las cepas van a dar negativas para la prueba. Pero después tenemos estas otras variables que son, por ejemplo, un positivo más con un negativo chiquitito o la inversa, un negativo grande con un positivo chiquitito. ¿Y qué quiere decir? Que puede haber un 85 a un 95% de las pruebas que den positivo para el que dice un más grande y un menos chico, y el otro, el resto, entre un 5 y un 15, pueden llegar a ser negativas. Y la inversa sería negativo positivo, un 85 a 95% negativas y el 5 al 15 pueden ser positivas. Después aparece en las tablas también un más barra menos, que quiere decir que un 15 o un 50% pueden ser positivas y el resto negativas, y el negativo barra más, que un 15 o un 50% son negativas a la prueba, pero el resto pueden ser positivas. Ya empezando con el algoritmo de cocos, que son una de las bacterias que íbamos a identificar, tenemos que conocer que los cocos tienen dos ventajas, que se disponen de una manera en donde podemos clasificarlos en racimos o tétrados o cadenas o diplos. ¿Qué quiere decir esto? Que los racimos o tétradas va a ser la agrupación que generalmente van a tomar los estafilococos y las cadenas o diplos va a ser la disposición que en general van a tomar los estreptococos. Pero además tenemos una ventaja, que hay una prueba, que es la prueba de la catalasa, que yo la puedo hacer cuando ya tengo el crecimiento, el aislamiento en el cultivo de las bacterias. Entonces, tomo una colonia, hago la prueba de la catalasa y si es positiva, vamos a ir para el algoritmo de los estafilococos y si es negativa, para el algoritmo de los estreptococos. La única observación que les hago acá es que no recomiendo hacer la prueba de la catalasa del agar sangre por la probabilidad de los falsos positivos. Una vez que yo tengo, digamos, ya la prueba de la catalasa realizada y tengo un catalasa positivo, sé que me enfrento a los estafilococos, entonces tengo que ver si es un coagulasa positivo o negativo. Entonces ahí es donde empieza el algoritmo con la prueba de la coagulasa. Si me da la prueba de la coagulasa positivo, me voy a ir para el lado de los aureus, y si me da negativo, tengo que ver qué otra especie es. Y ahí voy a ir haciendo las diferentes pruebas, que vamos a ir viéndolas ahora más adelante, para ver las especies, las diferentes especies. Ya del otro lado, de lo que son las cadenas diplos catalasa negativo, van a ser estreptos, en donde la importancia es que a las 24 horas de incubación, a veces puede ser un poco más, a las 48, voy a tener que observar el agar sangre donde yo sembré la muestra y ver qué tipo de hemólisis presenta. O sea, me voy a enfrentar con una muestra que tenía cadenas o diplos, la prueba de la catalasa cuando tomé, digamos, el agar, no el sangre en este caso, sino el que acompañaba, puede ser un chocolate. Le hice la prueba, me daba catalasa negativo, eran estreptococos, entonces en el agar sangre me puse a observar la hemólisis que presentaban y de esta manera puedo ir clasificando si son alfa hemolíticas las colonias que crecieron, beta hemolíticas o gamma hemolíticas. De esa manera voy separando grupos que, de acuerdo a la hemólisis que presentan, vamos a ir haciendo diferentes pruebas para clasificar los distintos estreptococos que se nos pueden ir presentando o que sea un enterococcus también. Y acá vamos a ir desarrollando entonces ese algoritmo. Entonces, en primer momento en mi muestra se me presenta que a la coloración de Gram yo puedo tener estas dos variables.
cocos gram positivos en diplos, como está diplococos gram positivos en la imagen de la izquierda, o cocos gram positivos en cadena. Cualquiera de los dos, cuando hice la prueba de la catalasa, me dio catalasa negativo, y cuando me puse a observar el agar sangre vi que eran colonias alfa hemolíticas. Entonces, según el algoritmo anterior, me dice que cuando yo tengo colonias alfa hemolíticas, la prueba, digamos, de elección es la prueba de la octoquina, que me va a separar como, por un lado, el Streptococcus pneumoniae, que es sensible a la octoquina, y por otro lado, un grupo de bacterias que son resistentes a la octoquina, que pueden ser Enterococcus, Streptococcus del grupo D o Streptococcus del grupo Viridans. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para diferenciar estos tres grupos que les coloqué aquí? Hacer las pruebas de PIR, bilis esculina y la tolerancia al azar, el crecimiento en cloruro de sodio. Y ahí voy a poder diferenciar de cuál de estas estoy hablando. Acá lo que les quiero mostrar es diplococos en la coloración de Gram, como dijimos hoy, colonias alfa hemolíticas en el agar sangre y la sensibilidad a la octoquina. Esto tenía un 25 milímetros de halo de inhibición, por lo tanto era sensible. Entonces esto es un Streptococcus pneumoniae. Lo que está al lado es una ETESA penicilina para ver cuál era la sensibilidad a penicilina, pero bueno, eso ahora no le den importancia. Simplemente céntrense por ahora en la prueba de la octoquina, que es sensible, entonces es un Streptococcus pneumoniae. La otra posibilidad de cocos gram positivos en cadena, catalasa negativo, y en el agar sangre habían desarrollaron, mejor dicho, colonias beta hemolíticas cuando hice la observación. Entonces teníamos que, para las colonias beta hemolíticas, si recuerdan el algoritmo y van al algoritmo que les presenté en la diapositiva anterior, la prueba de la bacitracina es la de elección, en donde si es sensible, ya sé que estoy en presencia de un estreptococo del grupo A, si es resistente, puede ser otro estreptococo beta hemolítico, que es el del grupo B, Agalactiae, o puede ser un enterococo. Después tenemos que si la bacitracina es variable, podemos estar en presencia de estreptococos del grupo C, F o G y ver ahí cómo se comporta, digamos, hacia el disco de TMS, trimetroprima sulfametoxazol, si es sensible o si es resistente. En el caso de bacitracina resistente, fíjense que para diferenciar un enterococo de un estreptococo grupo B, las pruebas son totalmente diferentes para uno u otro. Por ejemplo, el CAM es positivo para el grupo B y para el enterococos es negativo, y el resto de las pruebas también. Negativo, positivo, fíjense que son bien diferentes y se pueden separar, distinguir ambos con estas pocas pruebas. Entonces acá lo que les quería mostrar es cómo se ve un enterococcus en el agar sangre. Ahí tenemos en el agar sangre cocos gram positivo que habían sido catalasa negativos. Las colonias son gamma hemolíticas para este caso. Y les muestro cómo se ve el enterococcus en el agar CLD. ¿Por qué? Porque es una bacteria que se aísla con mucha frecuencia en muestras de orina, en urocultivos, entonces son colonias amarillas, chiquititas, son como puntitos bien amarillos chiquititos, y en el agar C tienen estas características, en el agar CLD, perdón. También vean abajo las pruebas de las que estábamos hablando, la prueba de PIR positiva que da color rosado, la tolerancia a la sal, ese caldo en donde desarrolló la bacteria, porque es un enterococo, todo turbio, y la bilis esculina positiva, ennegreció todo el tubo. Al lado tenemos colonias beta hemolíticas, que son bacitracina sensible, por lo tanto tenemos Streptococcus piógenes. Y el otro streptococo que podíamos tener, que partía, digamos, desde el estudio de la bacitracina, era el Streptococcus agalactiae, que si se recuerdan el cuadrito es CAM positivo, o sea, da positivo a la prueba de CAM. Y acá se los estoy mostrando. Otro tipo de cocos gram positivo que teníamos eran en racimos, los catalasa positivos, los estafilococos. Entonces la prueba de la coagulasa dijimos que si era positiva o negativa, me definía si eran estafilococos aureus o estafilococcus coagulasa negativo. Pero hay otra prueba que se le agrega, que es la de la DNAsa, que es muy utilizada en clínica porque es una prueba económica,
en donde los DNAsa positivo también son aureus y los DNAsa negativo son Staphylococcus coagulasa negativo. Entonces acá tenemos de los cocos gram positivos en racimos. Ese gram también es de un hemocultivo en donde están los eritrocitos bien coloreados así de color rojizo, y todos los cocos gram positivos en racimo entre medio, que son esas celulitas más chiquititas, esos coquitos gram positivos, o sea color violeta. Cuando obtuvimos, digamos, el crecimiento en el agar sangre después de 24 horas de incubación, aislamos estas colonias con esa beta hemólisis alrededor característica, y cuando hicimos la prueba de coagulasa y DNAsa dio positiva. Después dijimos que teníamos los estafilococos coagulasa negativos. Generalmente son estafilococos que se comportan como contaminantes, pero hay uno que es el ludunensis, que por los factores de virulencia que tiene es un coagulasa negativo que se jerarquiza, ¿sí? Que hay que trabajarlo, hay que llegar a identificarlo. Y está el Staphylococcus saprophyticus, que se aísla frecuentemente de urocultivos en aquellas cistitis a veces no complicadas. Entonces, la prueba de la novobiosina es clave para identificar uno u otro de estos coagulasas negativos que son importantes. Uno es sensible a la novobiosina, como sea el ludunensis, y el otro es resistente. Pero además se suman otras pruebas que son PIR y ornitina, en donde fíjense que dan inversas. Uno da positiva y la otra da negativa. Ahora ahí les puse también que cuando la novobiosina SR también puede haber otros estafilococo coagulasa negativo. Entonces, ante la situación de tener que definir la especie, por ahí tenemos que agregar más cantidad de pruebas. Y acá les presento de las pruebas que dijimos al principio que íbamos a tener seguramente en el laboratorio, podemos llegar a definir algunas especies, pero si con esto no alcanza, y bueno, tendremos que recurrir a otro tipo de tablas que tengan más pruebas y llegar a la especie definitiva. Los diplococos gram negativos eran otros que habíamos dicho que íbamos a ver, en donde habíamos elegido Neisseria, gonorrea y meningitis y Moraxella catarrhalis. Entonces, cuando yo tengo un aislamiento, o sea, en primera instancia puedo llegar a tener una observación de diplococos gram negativos en una coloración de gram, tengo que saber qué tipo de bacteria puede ser. Entonces, de por sí, Neisseria es una bacteria que tiene requerimientos especiales, por lo tanto no va a desarrollar, no va a crecer en un agar nutritivo. Va a desarrollar, tal vez, puede ser en un agar chocolate, y bueno, puede llegar a desarrollar, pero no va a ser el agar de elección para la recuperación. Y acá, si recuerdan, hoy les dije que a veces había bacterias que necesitaban medios especiales, entonces vamos a tener que, si está orientada la búsqueda a esta bacteria, vamos a tener que ofrecerle ese medio especial para poder aislarla, para poder recuperarla y luego finalmente tipificarla. Pero una vez que ya la tenemos, fíjense que las las pruebas que podemos usar para diferenciar estos diplococos gram negativos son estas que les presento acá en la tabla. Y vale decir que Moraxella no tiene tanto requerimiento, es una bacteria que crece más fácilmente, por eso si la primera diferenciación, si las cultivamos en un agar nutritivo, Moraxella va a crecer y Neisseria no, ¿sí? Neisseria, recuerden que siempre ante la búsqueda, la probabilidad, el diagnóstico presuntivo de que puede ser una infección causada por Neisseria, vamos a necesitar de un medio especial para poder aislarla. En cuanto a los cocobacilos gram negativos, el que nos interesa, o que mejor dicho que aparece con frecuencia y yo elegí para grabar este video, es el Haemophilus influenzae. Acá fíjense que está desarrollado en agar chocolate, crece bien en agar chocolate esta bacteria, es una colonia marrón clarita que típicamente cuando uno abre la placa sale un olor a moco terrible, o sea, no es que uno la esté oliendo, sino que cuando abre la placa cerca del mechero, sale olor a moco. Esta bacteria, digamos, requiere factores para su crecimiento, el 10 y el 5. Entonces, para hacer un diagnóstico preliminar, lo que se hace es hacer un extendido, digamos, a partir de la colonia, en un agar ATS, y colocar unos disquitos que vienen impregnados con los factores y esperar el crecimiento alrededor de esos discos como
un diagnóstico presuntivo de Haemophilus influenzae. Si desarrolla alrededor de los factores, presuntivamente puede ser Haemophilus influenzae, y hay que hacer pruebas, otras pruebas, sí, por supuesto, pero con esto ya tengo un presuntivo. Con el crecimiento en el agar chocolate y el desarrollo alrededor de esos discos, ya puedo estar siguiendo el algoritmo para Haemophilus influenzae. Acá les dejo una tabla como para diferenciar, de acuerdo a los requerimientos de los factores y a la beta hemólisis en el agar sangre, las diferentes especies. Ahora vamos a entrar en la tipificación de los bacilos gram negativos, que a veces es lo que más cuesta. Entonces hay dos grandes grupos de bacilos gram negativos, los que fermentan la glucosa y los que no fermentan la glucosa. Por definición, todas las enterobacterias fermentan la glucosa y son oxidasa negativa, como les puse acá en este esquema, ¿sí? Algunas pueden ser fermentadoras o no de la lactosa, pero todas las enterobacterias fermentan la glucosa y dan negativa a la prueba de la oxidasa. Después está el otro grupo de bacterias que no fermentan la glucosa, pero no fermentan ningún hidrato de carbono. Siempre se toma la glucosa como, digamos, ejemplo, pero no fermentan ningún hidrato de carbono. Por eso abajo les puse que de todas estas que nombramos acá, Pseudomonas, Burkholderia, Cineto, son lactosa negativa. ¿Por qué? Para poner, digamos, enganchar con las enterobacterias que pueden ser lactosa positiva o negativa. Lo que sí es una prueba de diferenciación entre estos no fermentadores de la glucosa es la prueba de la oxidasa. ¿Por qué? Porque pueden ser oxidasa negativa o positiva, y ahí ya con la prueba de la oxidasa de estas no fermentadores de la glucosa se me van a abrir dos grandes grupos. Los que son oxidasa negativa, Acinetobacter baumannii y Ctenotrophomona, y oxidasa positiva, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia y otras. Acá les muestro a los bacilos gram negativos, las enterobacterias, algunos ejemplos de cómo desarrollan en los medios de cultivo que usamos frecuentemente. Si estamos haciendo una muestra, o sea, cultivando una muestra de urocultivo y lo hicimos, sembramos en un CLD, vamos a ver que las que no fermentan la lactosa, las enterobacterias que no fermentan la lactosa, van a ser colonias más transparentes y el medio queda de ese tinte verdoso como es original el CLD. Pero las que fermentan la lactosa, que son las que están abajo, el medio va a virar al amarillo y las colonias van a tomar también ese color amarillo. En el agar MB, que es uno de los medios que usábamos para la recuperación de enterobacterias, remítanse al cuadro al principio del video donde hablábamos de los medios de cultivo. Los bacilos gram negativos, estas enterobacterias que fermentan la lactosa, van a tomar ese color rosado fuerte y van a tener esa mucosidad típica de las enterobacterias, y en el agar McConkey también van a tomar color rosa fuerte las lactosa positiva. Si ustedes miran al lado del agar McConkey, lactosa positiva, el agar McConkey, en donde hay una bacteria que es lactosa negativa, vean bien la diferencia entre una y otra. El medio es del mismo color prácticamente original y las bacterias tienen un tinte entre rosado, pálido y transparente. En el ejemplo de arriba, el MB, una colonia lactosa positiva en particular, es la de Escherichia coli, que toma este color verde con brillo metálico como siempre se la describe. Para seguir adelante, y antes de entrar en la tipificación con las pruebas bioquímicas, quiero mostrarles también un medio que lo nombramos al principio, que era el caldo-tioglicolato, que nos da mucha información a veces si estamos ante la presencia de un coco o un bacilo. Es muy lindo ver este medio porque el medio sin inocular es así, no tiene ninguna particularidad, es color caramelo clarito, pero cuando desarrolla un coco gram positivo se forma como esa lluvia que ven en la imagen, es como una cortina que cae esos rayos, y en cambio el bacilo gram negativo tiene la característica de enturbiar todo el medio, da esa opacidad. Ahora, dijimos que teníamos las enterobacterias y las otras, como yo le digo, ¿no? Aquellas bacterias que fermentaban la glucosa y las que no fermentaban la glucosa, que eran las otras. Entonces, ¿dónde yo voy a poder apreciar esa característica? Principalmente en este medio que es el TSI. También podemos usar el Kliger, que es otro medio que es muy parecido a este, y yo lo que voy a ver en este medio es esa característica de fermentar o no la glucosa. ¿Dónde la voy a ver esa característica? En el fondo del tubo. Siempre en el fondo del tubo voy a ver si la bacteria
¿es fermentadora o no es fermentadora de la glucosa? Entonces vamos a empezar a analizarlo un poquito. Fíjense que en el 1, en donde el fondo es ácido porque es amarillo y el pico es amarillo, en este tubo la bacteria fermentó la glucosa porque está amarillo, pero también fermentó la lactosa, que es donde vamos a ver el comportamiento del otro hidrato de carbono que tiene, que es lactosa. También tiene sacarosa, por eso dice lactosa y sacarosa. En el siguiente, en el número 2, la bacteria fermentó la glucosa, pero no fermentó la lactosa. Por lo tanto, sigue siendo una enterobacteria porque fermentó la glucosa, pero es una enterobacteria lactosa negativa. Ahora cuando vayamos al algoritmo van a verlo. Bien, en el número 3 es más que nada para mostrar la producción del ácido sulfídrico. Y en el número 4 tenemos las otras que no son enterobacterias, las no fermentadoras de la glucosa. Fíjense que el fondo está tal cual o alcalino, como se le dice, y el pico también está alcalino. Entonces es una bacteria en donde el pico está alcalino y el fondo alcalino, es toda roja, y esta es una bacteria no fermentadora de azúcar. Así fíjense que en los dos extremos están las que fermentan todos los azúcares, o por lo menos glucosa, lactosa y sacarosa, que es el tubo 1, y la que no fermenta ningún hidrato de carbono, que es el extremo, que es el tubo 4. Hoy dijimos que teníamos tablas. Esto es una tabla general, está sacada del libro del Kahneman, en donde yo con estas pruebas, que prácticamente son las que vamos a ver ahora en el algoritmo, son las que tomé, no todas, porque no hay ni Voges-Proskauer, por ejemplo, no hay, rojo de metilo tampoco, pero sí les incluí el resto de las pruebas para que vean cómo con estas pocas pruebas podemos llegar por lo menos a género. Y también se las pongo acá, ustedes pueden usar otra, pero bueno, sobre esta tabla está basado el algoritmo que les voy a mostrar ahora, que es una de las maneras que yo tengo de hacer la tipificación, con pocas pruebas. Ahora vamos a entrar en el algoritmo, pero sin antes hacer una repasada de cuáles son las pruebas que vamos a ver. Vamos a ver el TCI, que era lo de lo que estábamos hablando recién. Vamos a ver, ¿qué quiero decir con vamos a ver? Que yo en el día 2, en donde tuve el aislamiento de las colonias, ya tengo el aislamiento macroscópicamente, como les mostré hoy, ya sé si es lactosa positiva o negativa, pude haber hecho la prueba de laxidasa también, ya tengo un montón de datos, pero como es un bacilo gram negativo, lo voy a tener que tipificar a través de las pruebas. Todavía no sé si es una enterobacteria o es un no fermentador. Capaz que en la observación macroscópica, en la placa, tenga características en donde yo, ya con experiencia, pueda decir esto es una enterobacteria o es más, por la forma que tiene esa colonia y las características, un bacilo gram negativo no fermentado. Pero no importa, eso no lo tengo que por qué saber cuando estoy empezando. Va más con la experiencia. Entonces, ¿qué voy a hacer a partir de esas colonias? Que sí sé que son bacilos gram negativos por ahora, todavía no sé si fermentan o no la glucosa. Estas pruebas, TSI, urea de Christensen, SIN o MIO, los dos, uno es más útil que el otro, el mío es más completo, ahora vamos a ir viendo, la lisina, el citrato y el FAD. Estas son mínimas y son las que les voy a presentar en el algoritmo. Ustedes pueden usar otras, esta seguro que la van a usar, pero pueden usar más pruebas. Cuanto más cantidad de pruebas tengamos, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Pero estas son básicas. Entonces, en el TCI voy a ver todo lo que tiene que ver, como decíamos hoy, ya lo explicamos, la fermentación de los hidratos de carbono y también la producción de sulfuro. La urea de Christensen, por supuesto, va a ser positiva o negativa, como está indicado acá en la figura. Bueno, me quedó corridito, pero se ve bien que el rosa es positivo y el amarillo es negativo. Es si utiliza o no la bacteria la urea, si tiene la enzima ureasa. El SIM, que es un medio que frecuentemente se puede usar, que es sulfuro indol movilidad, cuando es una bacteria que produce sulfuro se pone todo negro. También me permite ver la movilidad, porque pues, como es un agar semiblando y yo cuando hago pico sobre el agar, alrededor de la picadura se puede ver o no si la bacteria se movió. El mío es mucho más interesante porque también es indol movilidad, como el SIM, pero además tiene la característica de que podamos ver si es ornitina positivo o negativo, ¿sí? Entonces, este es un medio que me gusta más que el SIM, en donde ornitina positiva de un medio que es color, digamos, caramelo,
se va a poner todo fucsia, todo violeta, como indica la imagen. Cuando es ornitina negativo, está de ese color amarillo. Y además le agrego en la arriba la prueba del lindol, que puede ser negativo o positivo. Todo como lo muestra en la imagen. Fíjese, estos medios también nos dan mucha información. Con un solo tubo, cómo podemos tener 3 datos que van a aparecer después en el algoritmo que les muestro. Otro medio que es muy interesante es el LIA, la lisina, como aparece. Entonces tenemos el primer tubo, que es lisina positivo, el segundo tubo, que también es lisina positivo, y el tercero, que es lisina negativo. Entonces, en el primer tubo, porque ustedes en la tabla van a ver simplemente si es lisina positivo o negativo. Ahí no habla ni de decarboxilación ni tampoco de desaminación de la lisina. Pero entonces, en el tubo número 1, o sea, en el primero quiere decir que es todo violeta, la bacteria decarboxiló decarboxiló la lisina. En el tubo del medio, que también es lisina positivo, tiene que, en el que es amarillo abajo y rojo arriba, la bacteria desaminó la lisina, ¿sí? Una desaminación positiva. Y el que es LIA negativo es el que es amarillo y con el pico color lila, donde decarboxilación y desaminación es totalmente negativo. O sea que el primero y el segundo, empezando de la izquierda, LIA positivo, puede ser todo violeta o amarillo y rojo en el pico. Cuando es amarillo y violeta es lisina negativo. Después está la prueba del citrato, que también la van a encontrar. Citrato negativo y citrato positivo. El negro es verde y el positivo es azul. Y el FAD, la fenilalanina desaminasa, en donde negativo es así de color amarillito y cuando se le agrega el reactivo da ese tinte verdoso. Después la prueba de la oxidasa, que es algo también que nombramos, se puede hacer por tiras, por discos, por eso no la incluí acá porque hay muchas maneras de hacerlo. Y va a tener un color si es positivo y otro color si es negativo. Bien, entonces empezando a ver un poco el algoritmo para enterobacterias. Las enterobacterias dijimos que por definición todas eran oxidasa negativas y todas fermentaban la glucosa, ahí estamos de acuerdo. Después podrían ser aerobias o anaerobios facultativos, podían producir ácido y gas y también capaces de reducir nitratos a nitritos. Entonces yo cuando estoy ante un bacilo gram negativo y ya estoy viendo qué voy a hacer, cuáles son las pruebas bioquímicas, voy a hacer las pruebas de las que hablamos, digamos, de las que vimos en la diapo anterior, empiezo con un TCI, ¿sí? Entonces siembro un TCI, siembro un lisina, un citrato, todas las pruebitas que vimos recién. ¿Cómo voy a ver al otro día y voy a interpretar las pruebas? Y bueno, primero en el TCI voy a ver si fermentó o no fermentó la lactosa, ¿sí? Estamos acá hablando de enterobacterias, estoy haciendo el algoritmo para enterobacterias. Entonces, si fermentó la lactosa, voy a estar en presencia, según el esquema que yo les estoy hablando acá, hay más lactosa positiva, pero de las más frecuentes y de las que tomé como para ejemplificar, Escherichia coli, Klebsiella o Enterobacter, ¿sí? Entonces, dentro de esas lactosas positivas, fíjense que de las pruebas que hablamos en la diapo anterior, tengo la urea, tengo la ornitina, veo la movilidad y el citrato. Entonces, en base a esas pruebas, fíjense cómo perfectamente puedo distinguir las que dan positivas, las que dan negativas, y voy a clasificar cada una de esas bacterias. O sea, las voy a poder diferenciar muy bien aplicando este cuadro. Del otro lado, las lactosas negativas, yo lo que hago es entrar primero a ver si tiene o no tiene sulfuro, y ahí abro el panorama. Entonces, las que son sulfuro positivo, digo, puede ser un Proteus, puede ser un Citrobacter o puede ser una Salmonella. Citrobacter les puse como más menos porque es una de las que a veces puede producir sulfuro o no, o sea, pero yo las que más ahilo son sulfuro positivo, entonces siempre lo incluyo al Citrobacter como una probable bacteria dentro de este grupo, de las que producen el ácido sulfídrico, ¿sí? Entonces, estoy ante un TCI de una bacteria que fermentó la glucosa, pero no fermentó la lactosa,
y produce ácido sulfídrico. Proteus, Citrobacter o Salmonella. ¿Cómo hago para separar estas tres? Bueno, sigo mirando mi batería, sigo haciendo el estudio de mis pruebas bioquímicas y veo que la lisina dio negativa, negativa y positiva. Para lisina negativa es el Citrobacter para la tabla, para lisina negativa puede ser Proteus y para lisina positiva puede ser Salmonella. O sea, de estas tres que yo venía estudiando como probables, fíjense cómo voy separando y ya tengo que lisina es B negativa para Proteus y Citrobacter, pero ya Salmonella es positiva. O sea, ya la estoy separando de las otras dos. También dijimos que había sembrado el mío, en donde podía ver cómo se comportaban con respecto a la prueba de la ornitina. Y bueno, entonces veo que Proteus mirabili es positivo para ornitina, Citrobacter es negativo y Salmonella, que ya digamos la estaba como sacando un poquito o estaba entrando ya, estaba separada por la prueba de la lisina, pero Salmonella es positiva. Entonces si tenía que confirmar que era una Salmonella, con ornitina ya también tenía otra prueba para confirmar. Pero fíjense cómo con estas pruebas fui separando y ya el Proteus y el Citrobacter, que eran lisina negativo, ya con ornitina uno es positivo y el otro es negativo. O sea que ahí ya me fui acercando un poquito más a ponerle el nombre. Pero me queda otra prueba que dijimos que íbamos a incluir en mi batería de pruebas bioquímicas de rutina, el FAD. Entonces para FAD, Proteus es positivo, Salmonella es negativo y Citrobacter es negativo. Ahora, ¿qué pasaba si yo tenía un TCI con una bacteria que es una enterobacteria como dijimos, la lactosa era negativa y no tenía hidrógeno sulfurado, perdón, ácido sulfídrico? Bueno, puse como, digamos, ejemplo acá que podía ser una morganela, una shigella, una providencia. Entonces me fijé, o bueno, hice todo, por supuesto, vi todas las pruebas como me venían dando, o sea, tengo la lisina, tengo todo, pero yo acá me fijo en el citrato para diferenciarlas y veo que morganela y shigella son citrato negativo, pero ya providencia me da el citrato positivo. Cuando sigo mirando las otras pruebas y veo la ornitina como me dio, veo que morganela es positiva, providencia es negativa y shigella es negativa. Fíjense cómo voy separando, ¿sí? Ya morganela y shigella, que eran citrato negativo las dos, ya con ornitina son distintas. Entonces ya tengo la posibilidad de ir armando, digamos, el algoritmo. Y cuando veo el FAD, que también está hecho en mi batería de pruebas bioquímicas, veo que morganela es positivo, providencia es positivo y shigella es negativo. Quiere decir que si ustedes se van armando un cuadrito con esto y van armando, van a ver que con estas pocas pruebas, cómo pudimos llegar a poner por lo menos el género de estas bacterias. Por lo menos llegar a decir es providencia o es salmonela. Por supuesto que hay más pruebas después para ver especie. Entonces, por ejemplo, el indol, que acá yo no lo quise incluir porque si no se abre mucho más el abanico y va a ser más complicado, yo les quería mostrar como un esquema bien acotadito de cómo podemos ir, digamos, a través de estas pruebas poniendo un positivo, un negativo y cómo vamos armando la tipificación de la bacteria, digamos, problema. Ahora vemos los bacilos gram negativos no fermentadores, que eran los otros, que no eran los fermentadores de la glucosa, que eran las enterobacterias. ¿Se acuerdan? Acá ahora ya vemos los otros, que no son las enterobacterias. Entonces teníamos Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomona, Burkholderia, puede ser una esfingomona también. Entonces la típica imagen que yo cuando sembré toda esa batería de pruebas, lo primero que me va a llamar la atención y va a ser como ya de definitorio es el TCI, que lo voy a ver totalmente rojo porque es una bacteria que no fermentó los azúcares. Bueno, ya con esto entonces empezaré a irme para el lado de las no fermentadores y ahí tendré que buscar. Yo simplemente les puse un cuadro muy acotado. Para esto hay muchos cuadros, muchas entradas, ¿sí? Es más complicado tal vez que las enterobacterias, hay más pruebas, pero les puse estas como para que vayan viendo cómo podemos ir con poquito separando. Por ejemplo, Pseudomonas es un bacilo gram negativo, Stenotrophomona y Burkholderia también. Pero ya Cinetobacter tiene otro comportamiento. Puede ser un bacilo gram negativo, un cocobacilo o un diplococo. Y les aseguro que lo más frecuente es que se presente como diplococo gram negativo. Las
Pseudomonas tiene la capacidad, la característica de ser una colonia grandota con hemólisis en el agar sangre y el resto no. Fíjense cómo ya voy viendo otra característica para ir separando. Tiene otra característica la pseudomona propia, sí, que tiene un olor frutal. El resto no tiene olor, salvo la estenotropomona que tiene un olor amoniacal. No es que uno esté oliendo, sino como les decía hoy, cuando uno abre la placa al lado del mechero, ese olor se desprende y es muy fácil de percibir. Otra pruebita que me daba data, como les dije hoy al principio en ese esquemita que les nombré, era que este grupo tenía también la característica de dar diferente a la prueba de la oxidasa. Había algunas que eran oxidasa positiva y eso ya me servía para hacer una gran separación, y otras que eran oxidasa negativa. Por lo tanto, Pseudomonas y Burkholderia son positivas y Acinetobacter y Stenotrophomonas son negativas. Acá les quería mostrar el aislamiento en el agar McConkey y también en el agar MB y en el agar sangre de algunas de estas bacterias no fermentadoras. Tengo unas pseudomonas en el agar McConkey, fíjense, colonias transparentes, no tiene mucha particularidad en el agar McConkey. Abajo tengo también otro bacilo gram negativo no fermentador, Acinetobacter, una colonia ya más redonda, más circular, más armadita, como se ve también en el agar sangre. Fíjense que en el McConkey y en el sangre se ve igual, una colonia redonda armada, mientras que Pseudomonas es como una colonia más plana y más desarmada. Y fíjense cómo Pseudomonas toma esa característica en el agar sangre de la hemólisis que produce y es una colonia más grande y más plana. Y a veces en el agar sangre llega a ser de marrón oscuro a negruzca, y el olor característico. Y les quería mostrar en el agar MB una variedad de pseudomonas que la van a ver en algún momento, que es la variedad mucoide, que tiene todo ese moco así que se ve perfectamente y además también suele tener olor. Entonces dijimos, y esto para ir terminando, que teníamos un TCI en estos bacilos gram negativos no fermentador, que era todo rojo. En el gram podíamos encontrar diplococos crocobacilos o bacilos gram negativos, no teníamos demasiado, pero si ya eran en forma de diplos o cocobacilos, podíamos estar sospechando de una Acinetobacter, y más si es un paciente que está hospitalizado. Entonces, si son diplococos o cocobacilos gram negativos, inmóviles y prueba de oxidasa negativo, podemos estar sospechando que puede ser una Acinetobacter baumannii con esas colonias armadas. Digamos, en el agar sangre no dan hemólisis, en el agar McConkey son redonditas, color rosa muy clarito porque tienden a ser rosa pálido, nada que ver, y el medio aparte queda todo con el color original. No confundan con un lactosa positivo que el medio queda todo rosa y la colonia es rosa fuerte. Suelen dar un rosa muy pálido. Pero del otro lado de los gram tenemos que son bacilos gram negativos y ahí se nos complica un poco más, siempre partiendo del TCI alcalino-alcalino, ¿no? O alcalino sin cambio. La movilidad en el SIM, por ejemplo, o en el mío, era una bacteria que se veía móvil. La oxidasa positiva o negativa, ahí separo dos bacterias. Entonces ya con la oxidasa positiva y con un trimetroprima sulfametoxazol sensible y un olor frutal, resistente, perdón, y un olor frutal, puede ser una pseudomona. Seguramente lo sea porque es muy característico el olor de esta bacteria y la forma y la hemólisis que tiene. Pero si la oxidasa es negativa y el trimetroprima sulfa es sensible, puede ser una Stenotrophomonas. Por supuesto, acá sí hay que ir ampliando con más pruebas para poder llegar a tipificar más bacterias, más no fermentadores y llegar a diferenciarlos bien. Pero tal vez con esta prueba yo pueda ir hacia un grupo y hacia el otro y ya puedo ir armando este rompecabezas. Para ir terminando, y espero que les haya servido, esta introducción es una introducción, es una ayuda. Pretendo que sea un disparador para que ustedes vayan a buscar más tablas y puedan incorporar más pruebas, pero empezar por esto como para ir entendiendo y después ir sumando. Debemos aclarar que hoy, como dijimos bien, nos íbamos a centrar solamente en la tipificación manual, ni íbamos a ver la siembra ni el antibiograma, pero saber que es muy importante en la etapa analítica la realización del antibiograma para emitir luego en la etapa posanalítica el informe final que, valga la redundancia, finalmente es el resultado que le va a llegar al médico y así poder tomar una conducta
de tratamiento dirigido.